Sierra de Historias, con Alberto Garín. El Arco de Santa Catarina es uno de los monumentos más fotografiados de la antigua Guatemala. Fue comenzado a construirse a finales del siglo XVII para comunicar los dos lados de este convento, el de Santa Catarina. Inicialmente había un sector ocupando el lado occidental de la calle. El convento llega a saturarse por la cantidad de monjas profesas que tiene y entonces han de construir un nuevo pabellón al otro lado de la calle. Y dado que la municipalidad de la época, estos finales del 17, no consideró oportuno cortar la calle, lo cual hasta hoy resulta muy conveniente, decidieron hacer ese arco que es un pasaje elevado, cubierto, que comunicaba esos dos lados. Lo llamativo del arco es que hoy está aislado, puesto que a cada lado de la calle, esos segundos niveles que en el pasado tuvo el convento de Santa Catarina han desaparecido, y esto da la sensación de que el arco es una estructura sobrelevada por encima del resto de la ciudad. Ya digo, faltan esos dos niveles, aunque el pasaje sigue estando, es decir, uno podría entrar dentro del arco y cruzar la calle al interior de esa estructura. Pero si hay algo que resulta más interesante es que posiblemente es de las estructuras más antiguas conservadas en la ciudad. Ya decíamos, su construcción comienza en 1693 y aunque no conocemos quién es el arquitecto que lo llevó a cabo, en aquellos tiempos el maestro de obras más importante y sin duda el más dotado era José de Porres, con lo que podríamos pensar que él fue quien llevó a cabo este diseño. Insisto en esa idea de que sea uno de los monumentos más antiguos, puesto que el resto de construcciones que contamos hoy en la antigua, pensemos en las diferentes iglesias o algunas casas, mayoritariamente son del siglo XVIII, cuando no ya obras de las restauraciones del XIX o del siglo XX. Hay dos características importantes en este arco. La primera es su tamaño, es realmente gigantesco el ancho. Recordemos, como decíamos antes, que tenemos un pasaje interior por encima del propio arco, un pasaje que permitía a las monjitas cruzar a los lados de la calle y un pasaje donde fácilmente se podrían cruzar sin dificultad dos de estas monjitas en sentido contrario sin que llegaran a rozarse ni lo más mínimo. Como señalábamos al principio, ese pasaje sigue estando habilitado hoy, aunque es de propiedad privada, de modo que no es posible, o al menos no es muy frecuente, poder visitarlo. Pues bien, esta anchura, esta gran dimensión del arco es uno de los dos elementos clave que ha de permitirnos explicar su conservación. Tras el traslado de la ciudad de Santiago de Guatemala a partir de los terremotos de Santa Marta de 1773, el arco, que se seguía manteniendo en pie, fue sufriendo sucesivas restauraciones y el reloj que vemos hoy es el último reloj que se colocó coronando este arco, ya hacia 1940-42, sustituyendo una serie de relojes previos que habían empezado a colocarse a finales de la segunda mitad del siglo XIX. La torre es la que es de 1942, el reloj es previo, fueron recuperando el reloj, cambiando las sucesivas torres, según estas se deterioraban en los continuos terremotos que afectaron a la ciudad. Hemos de descartar, por tanto, esa torre del reloj, que, insisto, es tardía, no aparece hasta muy después del traslado de la ciudad, y nos hemos de quedar con la estructura, recordemos, esa muy gruesa fábrica y el arco rebajado. Todo ello diseñado posiblemente por José de Porres hacia 1693. Bien, ¿por qué es importante esa fecha y esa solución estructural? Tal como acabamos de comentar, es muy probable que el diseño fuera obra de José de Porres. Este tuvo un hijo, Diego de Porres, que, al igual que José, terminó por convertirse en el arquitecto mayor de la ciudad tras la muerte de su padre en 1701. Diego de Porres vivió una circunstancia vital muy singular. Hubo de ver qué ocurría en la ciudad tras los terremotos notabilísimos de 1717, cuando por primera vez se plantearon la posibilidad de cambiar la ciudad de emplazamiento. Recordemos que había sido colocada aquí a partir de 1541. Pues bien, cuando Diego de Porres observa lo que ha ocurrido en esos terremotos de 1717 y lo vive en primera persona, ya como el mayor especialista de la arquitectura de la ciudad, lo que va a observar es que hay un elemento que ha sido capaz de soportar bien esos terremotos, que es el arco que probablemente diseñó su padre, con esas dos características que decíamos previamente.
la gruesa fábrica y los arcos rebajados. Y a partir de ahí, cuando tienen que encomendarle la restitución, reconstrucción de muchos de los edificios, sobre todo las iglesias, que se habían venido abajo con ese terremoto de 1717, Diego de Porres decide utilizar esas dos soluciones: engrosar las fábricas y además construir estructuras rebajadas, tanto en los arcos como en las propias bóvedas y cúpulas que cubrían los templos. Este elemento es clave. Tenemos a un arquitecto que no solamente, podamos decir, tiene un conocimiento teórico de cómo resolver una estructura sísmica o antisísmica, sino que sobre todo tuvo un conocimiento realmente práctico, puesto que él tuvo que soportar en carne propia cómo los edificios que había venido construyendo antes de 1717 se vienen abajo, y a partir de ahí decidir cuáles son los elementos que han sido capaces de soportar convenientemente el terremoto y cuáles no, y emplear ese conocimiento absolutamente empírico y de un empirismo sorprendente para la restitución de los nuevos edificios a medida que le van encargando que los vaya reconstruyendo o que los construya nuevos. Recordemos que cuando hablamos de terremotos hay, más allá de la intensidad del mismo, hay dos tipos de movimientos clave: aquellos que agitan, para simplificarlo, la tierra de forma horizontal, lo que implica que los edificios tienen que estar sostenidos con esos empujes que contrarresten los movimientos horizontales, y aquellos sismos que tienen un movimiento vertical. Estos son bastante destructivos, son los más inhabituales, y contra estos la arquitectura, al menos las soluciones tradicionales arquitectónicas, no sabían aún cómo resolver el problema de estos movimientos en vertical. De modo que lo que Diego de Porres había planteado eran soluciones contra los movimientos horizontales. Por supuesto, él no tenía este conocimiento de geología tan fino, solamente su propia experiencia. A partir de ahí, como digo, va a emplear la solución que había puesto en marcha su padre: fábricas gruesas, estructuras rebajadas, y además le va a añadir un tercer elemento, que es el de no construir obras muy elevadas. Las torres van a tener unas dimensiones relativamente reducidas. Con todo, hoy tenemos una imagen distorsionada, porque sí que había unas torres más elevadas, solo que los continuos terremotos que ha sufrido Antigua desde finales del 18 las han ido cortando. Pues bien, con estas soluciones lo que Porres planteó es algo que un historiador llamado Paul Kelemen denominó con bastante buen sentido barroco sísmico, es decir, la arquitectura propia de finales del 17, siglo XVIII, que está concebida para reducir al máximo los perjuicios provocados por los terremotos. Pero ese barroco sísmico, que se ha tratado de encontrar en otros lugares fuera de este área de Guatemala, es una creación eminentemente antigüeña, o si queremos santiaguina, que es como se llamaba la ciudad durante la época virreinal, concebida por este arquitecto singular, Diego de Porres. Aunque los primeros ejemplos que Diego de Porres desarrolló de este tipo de barroco sísmico los llevó a cabo en los sucesivos conventos que hubo de reconstruir, como el de Santa Clara, o construir de nuevo, como el de Capuchinas, el ejemplo más significativo y más visible, por ser un espacio público, de este tipo de arquitectura es el ayuntamiento, que había de concluirse poco después de su propia muerte. Él murió en 1741 y el ayuntamiento se termina hacia 1743. En la fachada principal, que sigue siendo la misma que él diseñara y levantase, tenemos uno de los elementos más significativos de esta arquitectura antisísmica. Veamos el tamaño de las columnas. Son columnas de gran grosor, y la relación entre ese grueso de la columna y la altura es un tanto anodina respecto a lo que podíamos esperar en la arquitectura clásica, en lo que habría considerado un arquitecto como Vitruvio lo que debería ser absolutamente armónico. Lo llamativo es que, sin embargo, existe un ritmo en la forma de diseñar estos edificios, de modo que posiblemente si Vitruvio hubiera podido resucitar en el siglo XVIII y hubiera visto este tipo de arquitectura, aun sorprendiéndole las proporciones, seguro que habría considerado que no dejaba de tener su particular ritmo. La idea, por tanto, era construir fábricas muy gruesas que fueran capaces de soportar los sismos. Es una forma que en la actualidad ya no se utiliza. Por lo general, lo que se pretende hoy es que los terremotos puedan mover el edificio y esté trabajando en conjunto de una forma ligera, aguante ese terremoto. Pero aquí no, aquí se utiliza un sistema diferente. Al contrario, lo que queremos es engrosar la fábrica al máximo. Por supuesto, las cubiertas, como decíamos antes, van a ser cubiertas rebajadas, bóvedas y cúpulas vaídas,
que van a tener que trabajar casi en la horizontal para de esa manera aguantar esos movimientos que son los más habituales a la horizontal de los terremotos. Y lo que con ello pretendía Diego de Porres al final era, juntando esa gruesa fábrica con estas cúpulas rebajadas, el resultado es que todo trabajando junto fuera capaz de aguantar el sismo. El remate final eran columnas aún más gruesas que las que hemos podido ver en el resto del pórtico. Entonces ya teníamos un ancho especialmente notable en la mayor parte de las columnas del pórtico. Ya las que rematan todo este trabajo, toda esta estructura, pueden duplicar o triplicar el tamaño del resto de las columnas. En 1551, 10 años después de la muerte de Diego de Porres, la antigua Guatemala sufrió un nuevo terremoto, bastante destructivo. Pues bien, en ese momento es cuando los experimentos arquitectónicos que Porres había puesto en marcha, sus gruesas fábricas con esas columnas de proporciones tan extravagantes, todo el uso de cúpulas y bóvedas rebajadas, vaídas, se puso a prueba y se mostró que había sido un acierto, que aguantaban bien esos terremotos. Hasta el punto de que a partir de ese terremoto de 1751 vamos a encontrarnos una serie de arquitectos que van a decidir utilizar el mismo sistema en las nuevas reconstrucciones o construcciones. El ejemplo más señero es el Palacio de los Capitanes Generales, donde el capitán general del Reino de Guatemala, de ese territorio que en época virreinal comprendía desde el estado mexicano de Chiapas hasta Costa Rica, pues bien, el Palacio de los Capitanes Generales, que estaba en la capital, aquí en Santiago de Guatemala, hoy la Antigua, va a sufrir una gran remodelación llevada a cabo por un ingeniero militar venido desde la península ibérica, Luis Díez Navarro, que había tenido una formación arquitectónica interesante a la sombra de otros ingenieros militares en España, como Ignacio Salas o Miguel Martín. Pues bien, cuando llega a Guatemala entiende la necesidad de adaptar sus conocimientos a este contexto sísmico que se vive en este país, y en ese momento, cuando le encargan la rehabilitación del Palacio de los Capitanes Generales, un larguísimo proyecto que va a iniciar hacia 1756 y que todavía estaba trabajando para 1765, opta por las soluciones que había desarrollado previamente Diego de Porres, a quien curiosamente no llegó a conocer en persona por muy poco. Diego de Porres había muerto unos meses antes de que Díez Navarro llegara a Guatemala. Y entonces, en Capitanes Generales y en este pórtico que forma parte de su fachada, volvemos a encontrar la misma solución. Esas columnas muy gruesas, relativamente bajas, con esa relación que las hace dar la sensación de ser unas columnas achaparradas, y donde además las cubiertas del pórtico es una sucesión, en este caso, de cúpulas rebajadas frente a las bóvedas vaídas que estábamos viendo en el pórtico de la municipalidad. A modo de anécdota, cuando recorremos la fachada del Palacio de Capitanes Generales, con esas proporciones tan singulares, fruto de la experiencia desarrollada por Diego de Porres y reempleada por Luis Díez Navarro, tenemos una serie de entradas que daban acceso a los diferentes servicios que ofrecía ese palacio. Entonces había una entrada principal que comunicaba hacia la escalera que llevaba a la sala de audiencias del capitán general, había otras puertas que iban a llevar hacia otros espacios, el espacio de los oidores, los jueces, donde se encontraba la pequeña guarnición, pero hoy tenemos en el nivel inferior, en el lado que mira hacia la catedral, una sucesión de puertas, una tras otra, que han sido rehabilitadas ya a finales del siglo XIX y de nuevo de época reciente le han colocado unos grandes vidrios. Estas puertas no son originales del diseño de Luis Díez Navarro. Cuando en el final del 18 la ciudad se traslada, el palacio queda en abandono y va a ser ocupado, y con ese modelo de ocupación, digamos, ilegal que tenemos en mente hoy en día cuando hablamos de ocupas, va a ser ocupado por los carniceros que instalaron sus puestos en la plaza, los carniceros que vendían al menudeo la carne en la plaza. Ellos colocan unas casamatas muy rústicas que se apoyaban contra los pórticos, contra este pórtico del Palacio de Capitanes Generales. Y lo que hicieron fue, al tiempo que apoyaban contra el pórtico, primero se comieron el propio pórtico y después empezaron a agujerear la pared para entrar dentro del palacio y aprovechar las habitaciones que había al interior. Pues bien, cuando ya a finales del 19 el gobierno de Lisandro Varillas decide que hay que recuperar este noble edificio, desplazan a los carniceros, los eliminan de este sector y en ese momento, en lugar de tapiar todos esos agujeros que habían abierto, los convirtieron en esta sucesión de arcos tan interesantes que es posible que cuando uno los mira piensa que estaban fruto del diseño original de Díez Navarro y en realidad son la consolidación de aquellos agujeros que los carniceros del 19 abrieron para ocupar el interior del palacio.
Decíamos hace un momento que Diego de Porres, después de enfrentarse al terremoto de 1717, que es donde puede observar en directo cuáles han sido las consecuencias de ese sismo, tiene que llevar a cabo una serie de obras de construcción y reconstrucción. Entre las reconstrucciones, la más importante que hizo en un primer momento fue el convento de Santa Clara, de monjas clarisas. Este era uno de los conventos más grandes que había en la ciudad, no tan grande como el de la Concepción, que era prácticamente una ciudad dentro de la ciudad, pero sí llegó a albergar hasta 200 monjas, siendo por tanto un edificio de gran tamaño. Bien, cuando tiene que reconstruir Santa Clara, lo que va a hacer es empezar a aplicar esos principios de fábricas gruesas, que es lo que podemos observar cuando estamos viendo los corredores que se conservan en uno de los claustros principales, donde lo que tenemos son pilares de grandes dimensiones con los que Diego de Porres empieza a lograr desarrollar ese sistema que él considera que va a funcionar bien contra los sismos. El resultado vuelve a ser un edificio donde, como ocurría en la municipalidad, que es otro edificio, recordemos que ha hecho Diego de Porres, pero cuya obra será una década posterior a este, el resultado es un edificio donde encontramos un ritmo, unas proporciones, una armonía, solo que ajenas al sistema que habitualmente esperamos en la arquitectura clásica, puesto que al final podemos ver cómo estos pilares tienen una relación entre el grosor y la altura que no es el habitual que esperamos encontrar en los edificios del mundo grecorromano, pero que a la larga, y es un punto interesante, a la larga sí que existe esa relación clara entre el ritmo de los vanos, por ejemplo, y las proporciones con las que se han dotado estos. Por supuesto, junto a estos fábricas gruesas, estos pilares de grandes dimensiones, siguió desarrollando todo su sistema con arcos rebajados y, en este caso, bóvedas vaídas. Recordemos que la intención que perseguía era conseguir un sistema mediante el cual todo el edificio fuera a trabajar de forma conjunta en el momento que se produjera un terremoto con esas ondas sísmicas horizontales. Por tanto, la idea era permitir que todo el edificio, en caso de tener que desplazarse, tuviera ese movimiento horizontal a partir del cual fuera capaz de soportar el sismo. Las bóvedas que estamos viendo ahora son bóvedas construidas en los tiempos de Diego de Porres y que fueron capaces de aguantar no solamente el terremoto de 1751, que hablábamos hace un instante al explicar lo que había estado haciendo Díez Navarro al rehacer el Palacio de Capitanes Generales, sino los terremotos posteriores, los de 1773, 1917, 1976, aparte de otros cuantos de menor intensidad. Y todos ellos fueron capaces de soportar, de modo que el sistema funcionaba. Claro, el sistema empieza a fallar en el momento en que todo este amarre que había concebido Diego de Porres, a partir de la fábrica gruesa y las bóvedas vaídas, las bóvedas rebajadas, si alguna de ellas falla, si empiezan a carecer de algunos de estos sistemas, el riesgo inmediato es que en el siguiente terremoto todo esto se pueda venir abajo. Y esto es lo que queremos mostrar en el ejemplo más señero de esta ciudad, en el edificio que más preocupación provocó a los sucesivos arquitectos, que fue la catedral, un edificio al que de nuevo también tuvo que enfrentarse Diego de Porres en su reconstrucción tras el terremoto de 1717. Antes de abandonar Santa Clara, una última reflexión. El hecho de que Diego de Porres tuviera que adaptarse a las condiciones sísmicas del país no le impedían conocer cuáles eran las modas dominantes en ese periodo que él trabaja de la primera mitad del siglo XVIII, con esas decoraciones muy recargadas que podíamos encontrar en las fachadas y que, por ejemplo, podemos encontrar aquí. Y es cierto que el principal motivo que vamos a hallar en esta fachada son esas pilastras, esas especies de guitarrones que derivan de uno de los tratados de Serlio, este arquitecto italiano de mediados del siglo XVI, lo cual viene a demostrar que Diego de Porres toma como referencia a un personaje que en los manuales de historia del arte está considerado como manierista, pero que Diego de Porres va a emplear a comienzos del XVIII, cuando los manuales de historia del arte dicen que estas cosas son barrocas. ¿Qué quiere decirnos esto? Pues que afortunadamente los artistas no sabían cómo les iban a calificar los historiadores del arte y tuvieron libertad para hacer sus composiciones creativas. Como decía, el caso más significativo es el de la catedral, que fue el edificio en el que
intervinieron los sucesivos arquitectos, desde los que llegan de España hasta los criados directamente en el Reino de Guatemala, los que tuvieron títulos de arquitecto mayor o los que sencillamente en algún momento tuvieron que enfrentarse al reto de construir este edificio. La catedral actual cuenta con dos partes. Hay dos naves que miran hacia el parque central que funcionan como parroquia, la parroquia de San José. Cuando uno ingresa desde la fachada principal del parque a la catedral, lo que le sorprende es que inmediatamente se encuentra el final de la catedral. 2 tramos después ya se ha terminado. Y ese espacio, ese que se encuentra ahora a mi espalda, detrás de ese muro, es donde tenemos la parroquia de San José. Y luego ya tenemos el resto de la catedral que permanece en ruinas y que ya no tiene función litúrgica, que sería ese conjunto entero de este edificio. Un edificio que comenzó a construirse en el siglo XVII bajo la dirección de un arquitecto jienense, Martín de Andújar, quien hubo de dejar las obras al parecer porque no se sintió capacitado para enfrentarse al reto de hacer una arquitectura antisísmica. Y es entonces cuando comienza a trabajar José de Porres, el padre de Diego y quien posiblemente había diseñado el arco de Santa Catalina. En este dibujo podemos apreciar cómo es el diseño de esta catedral. Entonces aquí vamos a encontrarnos el pórtico que tenemos actualmente en el parque, las naves que siguen utilizándose como parroquia y el resto del edificio, que es el que permanece en ruinas, que es en donde podemos apreciar todas esas innovaciones tecnológicas que van a poner en marcha José y sobre todo Diego de Porres. Tal como acabamos de comentar, la catedral, que se ha comenzado a partir de 1680, tuvo que enfrentarse a su primer gran terremoto en 1717, cuando ya José de Porres ha fallecido y quien está llevando a cabo esa labor de arquitecto mayor de la ciudad es su hijo Diego. Es posible que Diego fuera capaz de poder reaprovechar las pilastras, los grandes pilares que había diseñado su padre, y a partir de ahí probablemente decidió reutilizar y recubrir con una nueva alternativa de estas bóvedas vaídas. Pero también pudiera ser que lo que realmente tenemos son las bóvedas vaídas originales de su padre. Hay una pintura que hoy se conserva en México, donde vemos la realización de esta construcción y donde al parecer las cúpulas que se ven al exterior en la pintura son cúpulas vaídas, son estas bóvedas rebajadas que estamos viendo ahora. De ser así, esto significaría que este fue el gran lugar en el que supo aprender Diego de Porres cómo construir, puesto que, recordemos, en 1717 se vienen abajo un montón de edificios, por ejemplo el convento de Santa Clara que acabamos de ver, y entonces él allí se da cuenta porque han fallado, porque las columnas eran más estrechas, porque las bóvedas eran más altas, y quizás fue aquí donde pudo ver que estas bóvedas rebajadas funcionaban mucho mejor y por tanto eran las más aptas para aguantar los temblores, y a eso se añadió la propia solución de los arcos rebajados que pudo observar en el arco de Santa Catalina. La única bóveda de la que estamos seguros que podemos atribuir a Diego de Porres, las otras, ya digo, nos queda la duda de si son las originales de su padre José o son suyas, la única que estamos seguros es la del presbiterio. Aquí, cuando hemos analizado esta bóveda por la parte exterior, hemos encontrado una serie de soluciones constructivas propias de Diego de Porres, lo cual nos venía a demostrar que ya había entendido cuál era el sistema a emplear para poder llevar a cabo una construcción que aguantase los terremotos. Esto es importante volver a insistir en esta idea. Diego de Porres, gracias a la experiencia de 1717, supo entender cuáles eran las soluciones que permitían que estos edificios soportaran con buen destino los terremotos, las aplicó y se van a convertir en la norma habitual a partir de ese momento. Sin embargo, estas bóvedas presentan un problema cuando alguna de ellas falla. ¿Qué ocurre si por algún motivo una de estas bóvedas cae en alguno de los sucesivos terremotos? Un buen ejemplo está en un sector donde aún hoy podemos encontrar los restos provocados por ese terremoto. En este caso son las piezas que cayeron en el terremoto de 1976 y que llevó aparejado el hecho de que viniera abajo una parte de la catedral. Es curioso porque aquí estaba el punto más arriesgado de todo el edificio que había reconstruido Diego de Porres. En este sector él había levantado una cúpula semiesférica, no una cúpula rebajada. Esas cúpulas semiesféricas aguantan peor los empujes horizontales de los sismos. Se cayó y eso generó una abertura, generó un quiebre en esa fábrica unida, que es lo que permitía que al trabajar toda junta
aguante bien los terremotos. Desaparecida esa cúpula, lo que va a suceder es que en el siguiente gran terremoto, que fue el de 1976, cayó el pilar que ya no tenía el amarre de la cúpula. Y a continuación lo que va a poder suceder es que si seguimos eliminando las sucesivas cúpulas, como ha sucedido aquí, pues en los siguientes terremotos lo que vamos a tener es que podrán seguir cayendo las cúpulas que vienen a continuación. Es decir, estas cúpulas están en riesgo por el hecho de que ya han perdido parte de sus amarres. ¿Cuál sería la solución para evitarlo? Pues la solución para evitarlo, los arquitectos conservadores, o algunos de ellos de la antigua Guatemala, ya lo entendieron. Aquí estamos viendo esta restitución de la estructura con ladrillo visto, de modo que es fácilmente distinguible hasta dónde llega la fábrica original, que aún conserva los revocos, de la que tiene el ladrillo visto, que es la que estaba poniendo el arquitecto conservador, en este caso el arquitecto Tovar, que muy inteligentemente, a finales de los años 1990, decidió emprender esta obra no de reconstrucción, sino de consolidación para garantizar que las estructuras no se venían abajo. Pues bien, tuvo que parar la obra porque le denunciaron por estar reconstruyendo el edificio, y el riesgo que ha generado el hecho de que Tovar, que lo estaba haciendo realmente correcto, no haya podido concluir. Le han sucedido otra serie de restauradores, de conservadores de la ciudad que no se han atrevido a enfrentarse a aquellos que no saben cómo funciona la historia sísmica de esta ciudad, no han querido continuar. El riesgo está en que, ante la carencia de bóvedas que hagan el amarre conjunto de todo el edificio, lo que ocurrirá será que en los siguientes terremotos, como decía, las bóvedas que aún permanecen en pie seguirán cayendo. De nuevo, ¿cuál sería la solución? La solución sería restituir las bóvedas que han desaparecido y de esa manera volver a generar todo ese amarre que en su día había concebido Diego de Porres. ¿No se hace? No, por esa extraña sensación de que estamos reconstruyendo, y no estamos reconstruyendo. Es fácilmente distinguible la fábrica nueva que puso Tovar de la que es original, y si no lo hacemos se seguirá cayendo. Por tanto, el hecho de no querer restituir la estructura que permite que la catedral no se venga abajo, lo que va a conseguir es que la catedral en los siguientes terremotos se siga destruyendo. Es decir, no estamos siguiendo una política de auténtica conservación del monumento, estamos garantizando que ese monumento inevitablemente está condenado a seguir desapareciendo según vaya habiendo nuevos terremotos. Dos últimos detalles antes de dejar la catedral. Las capillas laterales se han convertido en almacenes de las cofradías, lo cual es algo noble, puesto que la actividad de los cofrades es fundamental para que podamos seguir teniendo las fantásticas procesiones de Semana Santa que se desarrollan en esta ciudad. La pena está en que son auténticos almacenes. Como pueden ver, lo que tenemos son láminas utilizadas a modo de muros provisionales que ya llevan unas cuantas décadas, lo que provoca que la imagen de la catedral esté un tanto distorsionada. Pero quizás el último detalle más interesante es la estructura que tenemos aquí. Al otro lado de ese muro, dentro de la que había sido una de las capillas de la catedral, los párrocos construyeron una cocina contemporánea, una cocina con una bonita placa donde poder calentar la comida y demás. Sin duda es uno de esos aprovechamientos de una iglesia totalmente inesperado y que probablemente podría haber sido colocado en cualquier otro lugar, pero que demuestra la poca sensibilidad que algunas autoridades religiosas tienen con sus propios monumentos. Antes de dejar la catedral, hay una última estructura dentro de este edificio tardía, de los años 1760-70, poco antes de que se produjera el traslado de la ciudad, que es la capilla de la Virgen del Socorro. Es muy curioso porque tenemos un conocimiento bastante fino de cuando se instala la ciudad en este punto del Valle de Panchoy, a partir de 1541-43, gracias al tercer libro de Cabildo, que está pronta a su publicación, sabemos que es 1543. A partir de ahí tenemos una sucesión de construcciones, en muchos casos en relación con los sucesivos terremotos, sobre todo los de 1717 y 1751, pero lo que no tenemos tan claro es que la antigua tuvo una ultimísima etapa de gran desarrollo económico, justo en la década previa al terremoto definitivo de 1773, cuando tienen que trasladar por voluntad política la capital de la capitanía desde aquí hasta la Nueva Guatemala, y esta capilla del Socorro corresponde a ese periodo, a esa última década. Lo interesante de la capilla del Socorro, insisto, de la ultimísima etapa constructiva en la época virreinal de Antigua Guatemala, es que llegaron a un grado de depuración en el uso de los elementos clásicos muy llamativo.
ya sabían cómo controlar las estructuras antisísmicas, estas cosas que había desarrollado Diego de Porres, y la idea estaba a partir de ahí cómo engalanar esas estructuras que Diego de Porres ya había colocado de una forma atractiva, pero hacerlas todavía más a las modas propias de Hispanoamérica en esa segunda mitad del siglo XVIII. Lo interesante, insisto, es que es un periodo en el que los historiadores y los conocedores de la Antigua no se han parado a analizar en detalle, y tenemos una cantidad de ejemplos notables. Dentro de la catedral está esta Capilla del Socorro, pero hay otros edificios realmente muy significativos de esa ultimísima década. La universidad, hoy Museo de Arte Colonial, es otro bonito ejemplo, o hay una casa particular, la Casa Popenoe, que también está enmarcada en esa ultimísima década en la historia de la Antigua. Además, la Capilla del Socorro, gracias a los terremotos, o debido a los terremotos, la cripta en donde fue enterrado el donante que había dado sus bienes para construir esta capilla, tenemos la cripta se hunde en los terremotos, y lo que podemos observar ahora son los últimos restos de la cúpula, donde vemos una azulejería, en este caso bicolor, con tonos blancos y verdes, una azulejería que cuando estuviera al exterior, estos azulejos serían la capa exterior de la cúpula. Pues bien, cuando esto se encontrara al exterior, y por algún sondeo arqueológico que se hizo también bajo el presbiterio de la catedral, sabemos que ahí también había una cúpula con este tipo de azulejos, la visión que se tendría de la ciudad desde las colinas alrededor era una ciudad de gran colorido, algo similar a lo que comentábamos en un paseo por la sierra cuando estuvimos en Sant Andrés Xecul y mostrábamos cómo allí había un uso interesante de los colores. Eso habría ocurrido aquí, pero de una forma todavía más noble, porque si allí lo que aplicaban a la fachada de Xecul eran pinturas de cal, aquí lo que van a hacer son situar azulejos de colores, con lo que la capacidad del reflejo era mucho mayor y se aproximaría en gran medida a lo que vemos hoy en Xecul con estas pinturas plásticas. En definitiva, hemos tenido ocasión de ver cómo Diego de Porres, en la primera mitad del siglo XVIII, fue capaz de establecer un sistema de arquitectura antisísmica mediante la cual preservar los edificios más notables de la antigua Guatemala. Prueba de ello es que muchas de sus construcciones se mantienen en pie, con ciertos riesgos, porque en el momento que había quiebres en su sistema, este provocaba que la ruina empezara a producirse. Pues bien, como veíamos en el ejemplo de la catedral, lo llamativo es que se ha perdido memoria de esa capacidad histórica que tuvo Diego de Porres para, con recursos relativamente limitados, encontrar la solución adecuada. Sería, por tanto, necesario, 1, volver a estudiar esa historia, y 2, aplicarla, y de esa manera poder garantizar la salvaguardia de estos monumentos de la Antigua. Concluimos aquí, pero lo voy a hacer de una forma poco habitual. Por lo general no suele haber indicaciones bibliográficas para los temas que tratamos en Sierra de Historias, en este caso sí, y me voy a hacer autopublicidad. El único libro que se ha publicado sobre el Arco de Santa Catarina, que es donde comenzábamos nuestra narración de hoy, lo hicimos Osmín de la Maza y un servidor hace algunos años, se llama así, el Arco de Santa Catarina, sobre la historia de las carnicerías en el Palacio de Capitanes Generales y del Palacio de Capitanes Generales también hicimos un artículo, en este caso con la ya fallecida Zoila Rodríguez, una arqueóloga absolutamente brillante, pero también tenemos un trabajo con Loren Lemus y Silvio Escolano, que es el que dio la parte de conocimiento tecnológico estructural sobre la arquitectura sísmica, esta arquitectura antisísmica de Diego de Porres en la antigua Guatemala. De modo que si quieren completar lo que hemos estado explicando en esta Sierra de Historias, les invito a que busquen todos estos documentos a través de Internet, a través de Google. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.